Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en lenguaje ensamblador. El día de hoy ya vamos a empezar de lleno a programar. En este caso programaremos nuestro primer Hola Mundo y vamos a empezar a explicar cómo es la estructura básica de un programa en ensamblador para poderlo empezar a armar y hacer nuestra impresión de pantalla que diga Hola Mundo. Entonces vamos a ir a nuestro editor de código. Habíamos comentado en videos anteriores que para empezar íbamos a ocupar DOSBox como herramienta y el editor Visual Studio Code. Así que vamos a empezar. Voy a abrir mi editor de código. Voy a generar un nuevo archivo y me va a generar este. Entonces una vez con esto lo que debemos de hacer pues es lo siguiente. Como os habían comentado en los videos anteriores sobre los segmentos que tiene ensamblador para trabajar, es importante tenerlos en cuenta al momento de programar, ya que estos son los que van a hacer que almacenen los diferentes tipos de datos que vayamos a usar en nuestro programa. Entonces, para empezar, normalmente podemos definirlo como mediante directivas, que es asignándoles un nombre a los segmentos que vayamos a utilizar, y también sería utilizando meramente lo mismo, lo que nos proporciona ensamblador, por decirlo así, o sea, lo que viene por defecto ya. Lo podemos hacer de ambas formas. Aquí lo importante pues es que veamos las dos formas para que se pueda entender. Bueno, ya para empezar vamos a con lo que se empieza al momento de empezar a programar, vale la redundancia, es con esta directiva .286. En algunos casos no siempre se va a usar, pero es referente al conjunto de instrucciones que vamos a agarrar como por decirlo así, de la arquitectura del procesador. Y como recordemos que este ensamblador es un poquito antiguo, pues trabaja con ese tipo de arquitecturas para estos procesadores. Entonces, pues vamos a empezar con esto. De ahí vamos a empezar a definir nuestros segmentos. Como habíamos recordado, se había platicado que posee, bueno, los segmentos que se trabajan, aunque íbamos a trabajar es el segmento de pila, el segmento de datos, el segmento de código y un segmento extra, pero eso lo íbamos a ver más adelante. Entonces empezamos a definir nuestros segmentos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir con la palabra pila, si lo queremos ver de esta manera. Vamos a anotar la palabra segment y de ahí vamos a poner la palabra stack. Entonces ya con esto, antes de que se me pase, voy a guardarlo. Voy a dar control S y vamos a guardarlo en nuestra carpeta que teníamos acá en binr, y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle holamundo.asm. También como consejo, no es recomendable poner nombres demasiado largos porque posiblemente al momento de estar ensamblando y ahí realizando el proceso de ejecución nos pueda dar algún error. Entonces siempre es recomendable tener de preferencia nombres cortos. Y pues nada más. Entonces le vamos a dar en guardar con la extensión correspondiente y como pueden ver ya aquí el editor Visual Studio Code ya me reconoció que estoy trabajando con lenguaje ensamblador, entonces me activa el código de colores, ¿no? Entonces una vez hecho esto voy a definir con esta palabra que significa como defíneme una localidad, defíneme un byte o una localidad de 32. Y pues aquí prácticamente es como que esto puede ir vacío o no. O sea, nosotros para rellenarlo nada más le podemos poner stack, así por decir algo. Y ya, o sea, eso no es esto dentro, ponerle un texto dentro de las comillas simples, pues no va a ser necesario. Y ya prácticamente aquí le estamos diciendo que nuestra pila nos defina
una localidad de 32, ¿no? Entonces, para poder cerrar un segmento, lo que anotamos es nuevamente así como lo identificamos, en este caso aquí con el acrónimo pila, y de ahí vamos a poner la palabra end acompañado de una S que hace referencia a la palabra segment. Entonces, si notaron, Visual Studio Code también me lo señaló aquí de esta manera. Entonces, hasta aquí hemos definido nuestro segmento de pila. Después lo que vamos a trabajar es el segmento de datos. Entonces, lo que vamos a poner aquí ahora es datos y vamos a poner la palabra segment. Segment, aquí ya me está sugiriendo. Y voy a dejar un espacio acá y voy a cerrarlo igual como datos ends. Ahora, en esta sección o en este segmento de datos, ¿qué es lo que va? Básicamente, si lo queremos ver como por ejemplo en un lenguaje de alto nivel como Java, por decir una cosa, o C o así, viene siendo como que la parte en donde nosotros vamos a definir nuestras variables. Todas las variables que vayamos a utilizar en nuestro programa, aquí las vamos a definir en esta área. Puedo yo definir desde, por ejemplo, una variable que se llame X. Puedo definir cualquier tipo de variable, nada más es cuestión de asignarle o dejarle establecido un valor si es que lo necesitamos. O en base a la necesidad, pues vamos a asignar diferentes tipos de valores. Pero básicamente aquí es donde van nuestros datos que vayamos a utilizar. Yo en este caso nada más lo único que voy a poner para este ejemplo, como vamos a estar trabajando un hola mundo, voy a definir una variable que se llame letrero. Y letrero va a ser que con otra vez esta palabrita que es db, que significa define byte, y vamos a poner entre comillas simples nada más la palabra. Entonces en este caso voy a poner hola mundo. También cabe señalar que para poder finalizar una cadena, o sea, para que indicarle hasta dónde va a acabar una cadena, hay que indicarle a ensamblador, se le indica con el signo de pesos, y ya con eso estaríamos diciéndole que hasta aquí va a acabar nuestra cadena, porque si no se lo pusiéramos al momento de estar mostrando nuestros datos, posiblemente nos muestre en pantalla algo que no es lo correcto. Entonces, nada más. Entonces esa va a ser mi localidad. Bueno, una vez hecho esto, ahora vamos a el segmento de código, que es donde vamos a empezar a programar de lleno. Entonces vamos a definir código segment igual. Aquí por eso es opcional, lo podemos dejar como code. Y de ahí va a empezar un procedimiento que le vamos a poner como el procedimiento principal con main. Y entonces ya una vez que tengamos este procedimiento principal, que es donde vamos a estar alojando todo lo que vamos a programar, vamos a utilizar una directiva que se llama asume. Con esto le vamos a decir al ensamblador, estos segmentos que yo definí con este nombre, quiero que sean los siguientes. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a decirle al segment stack, que es el segmento de pila, yo lo denominé como pila. Voy a anotar una coma. Ahora me voy con el data segment, que es el segmento de datos, el cual va a contener, pues, donde lo que comentábamos, ¿no? Nuestras variables, vamos a decirle que se llama datos. Y el CS, que es el code segment, vamos a decir que es código. Y ya. Entonces aquí ya definimos esto. Ahora nos vamos. Y lo que vamos a hacer es de entrada vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle mueve, ya utilizando la directiva move, a el registro AX todo lo que esté en el segmento de datos. Pero aquí vamos a poner datos. Y esto que está acá, o sea, es todo lo que está acá en datos, se va a ir al registro AX. Y lo que vamos a hacer ahora es moverlo a el data segment, ahora sí, con lo que tengamos X. Esto normalmente siempre va a ir para que nosotros, es parte de la estructura básica de un programa. Y ahora, ya que tenemos esto, voy a dejar un espacio acá para que escribamos el código. De ahí voy a utilizar la palabra ret para retornar el procedimiento a su estado original, y de ahí voy a empezar a cerrar mis segmentos, que es con la palabra mindNDP.
que así se, cuando estemos viendo el tema de macros y procedimientos profundizaremos más a fondo esto, pero básicamente se le indica en dónde va a cerrar un procedimiento. Y bueno, de ahí vamos a cerrar el código, el segmento de código ends, que es el que está aquí arribita, y end my, ¿no? Entonces una vez que ya tengamos, esta es la estructura básica de un programa en ensamblador. O sea, esto creo que lo único que está aquí de más es esta variable que se llama letrero, pero nada más. O sea, si se dan cuenta, esto es lo que hay que hacer. Algunos autores también lo que hacen es antes de esto poner un push ds, que se interpreta como ingresa a la pila el segmento de datos y después un 0 para que al finalizar el programa también se pueda liberar la pila de ejecución y pues no haya nada. Puede ir o no puede ir, depende, o sea, se puede poner en ambos casos, pero bueno, depende. Ahora, una vez ya con esta estructura básica, lo que vamos a hacer ahora sí es de lleno, pues mostrar. Yo les había comentado que una forma recomendable de ver las cosas, si se quiere intentar verlo de esa forma, es que pensemos en cómo queremos que nuestro programa se va a ir ejecutando, pues, o sea, lo primero que va a pasar es que pues se va a mostrar algo en pantalla y lo cual va a ser mi cadena, ¿no? Mi mensaje que yo quiero desplegar, el cual va a ser hola mundo. Entonces esa es la secuencia que yo necesito ir programando paso por paso lo que yo quiero que haga. Entonces, si yo quiero mostrar un letrero en pantalla, tengo que ir si yo ya sé las interrupciones, las que se comentaron en el video anterior, igual y puedo, si ya más o menos las asocié, pues puedo recordarlas nada más. Pero si no no me acuerdo todavía de ellas, entonces lo que debemos de hacer pues es ir a la página que se les había pasado en videos anteriores. También se va a encontrar en la descripción de la interrupción. Recordemos que para poder imprimir una cadena en la pantalla íbamos a trabajar con la interrupción 21H, la cual nos dice que hay una función en específico, la cual es esta, la función 9H. Entonces, una vez hecho esto, aquí por ejemplo nos dice que se va a llamar otorgándole al registro H el valor de 9 y al registro de X se le va a asignar el desplazamiento de la cadena que se va a mostrar, ¿no? Entonces nos dice el segmento de datos, el data segment, debe de apuntar al segmento donde se encuentra la cadena y de X debe contener el desplazamiento de la cadena de ese segmento. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo en el cual yo definí una variable que se llama mensaje, que dice define un byte y que dice este es su mensaje y se cierra con el signo de pesos, ¿no? O aquí, por ejemplo, esa es otra forma de cerrar una cadena. Puede ser directamente acá al finalizar nuestra cadena o puede ser poniendo una coma y después el signo. Cualquiera de las dos es completamente válida. Y al momento de estar en el segmento de código, el code segment que se menciona acá, vamos a poner este código. Entonces, esta es una forma, con la directiva move en el registro de X y con esa palabra offset y nuestra variable que hayamos definido en nuestro segmento de datos. Ahora, y finalizando con la interrupción 21H, también se puede usar la directiva lea. Entonces, vamos a intentarlo. Ya que sabemos qué función es la que vamos a usar, simplemente esa es de las que más vamos a estar utilizando, así que pues es recomendable que se la aprendan. Así que lo que voy a hacer ahora es utilizar la directiva move tal cual lo decía ahí la documentación. Le voy a decir que mueva a h el valor 09h y ya con eso le estoy diciendo que va a ser la función que me va a imprimir una cadena en la pantalla. Entonces acá por ejemplo voy a usar la primera que nos recomendó ahí, mueve al registro de X, offset y nuestra variable letrero. Aquí por ejemplo yo ya la descomenté, la tenía yo comentada y le voy a decir que muestre lo que se llama letrero. Y una vez hecho esto,
vamos a anotar la interrupción a la que se está haciendo referencia, la cual es la 21H. Entonces ya tenemos aquí nuestro código. Esto es lo que va a hacer que se muestre en pantalla nuestro código. Entonces una vez que tengamos esto, pues ya prácticamente, si creemos que ya está bien, si creemos que no va a fallar, pues ya nada más lo guardamos. Y ahora nos vamos a ir al DOSBox para poderlo ejecutar. Entonces recordarán que este archivo se había guardado en la carpeta. Entonces lo que voy a usar es el comando mount c, y por ejemplo voy a posicionar los dos puntos, después voy a poner otra vez los dos puntos, y por ejemplo voy a irme a, en este caso, en el disco local C. Ahora me voy a ir a la carpeta que se llama más 611. De ahí me voy a ir a la carpeta que se llama binr. Y una vez hecho esto, pues ya lo que voy a hacer ahora es irme hacia el disco, bueno, a la partición C, por decirlo así. Y ya que estemos acá, bueno, ya que estamos acá ahora, lo que vamos a hacer es utilizando el comando ml, y vamos a hacer haciendo referencia a nuestro nombre del archivo omu.asm. Entonces aquí, por ejemplo, nos está diciendo que aquí ya prácticamente se guardó todo. Aquí, por ejemplo, aparentemente no hay ningún error. No nos señaló nada, no nos dijo que pasaba algo extraño. Entonces ya en automático nos generó todos el archivo bj, el archivo ejecutable. Entonces lo único que tenemos que hacer es llamar al omu.exe, y aquí está mi hola mundo. Entonces prácticamente ya aquí estaría yo definiendo mi primer hola mundo, ¿no? Pero antes, para poder finalizar un programa, hay otra función que se utiliza en el lenguaje, la cual va a ser para finalizar un programa. Entonces nos vamos a la documentación y vamos a buscar una función que se llama la 4ch. Aquí está hasta aquí abajo. Dice función 4ch es para la terminación de un programa, y ya. Entonces nada más hay que asignarle básicamente esto al registro AH para poderlo finalizar. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle mueve al registro AH el valor de 4ch, y de ahí pongo la palabra interrupción 21H. Acá, por ejemplo, me dice el código de retorno. Esto lo podemos dejar porque hace referencia al código de retorno del programa padre. Aquí, como por ejemplo solamente estamos trabajando con un procedimiento, entonces no es necesario especificar eso. Bueno, ya que tenemos esto, nada más dice que no devuelve nada y dice que se va a finalizar la ejecución del programa en curso, nada más. Entonces, una vez que ya tengamos esto, ya definimos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar a cometer un error al propósito. Vamos a dejarlo acá como 21H. Y vamos a dejarle aquí nada más esto. Y vamos a intentar volverlo a ensamblar y ejecutar. Bueno, aquí por ejemplo voy a volver a abrir DOSBox. Entonces nuevamente voy a escribir el comando mount c, los dos puntos. De ahí voy a escribir ahora los otros dos puntos. Y le voy a decir que se vaya a la carpeta más 611 y de ahí a la carpeta binr. Y ahora voy a decirle que se vaya al disco C, y aquí ya que estoy acá, voy a utilizar el comando ml, igual nuevamente omu.asm. Entonces, por ejemplo, acá cometimos un error. Nos dice que hay un error de sintaxis y que no reconoce esto, ¿no? Que dice it y no sabe a qué se refiere.
el cual está en la línea 22. Si nos vamos a nuestro editor de código, en efecto en la línea 22 pasa algo que no definimos qué era lo que queríamos hacer. En este caso, como es una interrupción, pues nada más es eso, ¿no? Entonces volvemos a corregir, ya guardamos los cambios y volvemos a ejecutar. Aquí ya se corrió, entonces ya se ejecutó y todo, no hay ningún error. Entonces nuevamente volvemos a correr omu.exe y ya está, hola mundo. Y si se dan cuenta, al momento de haber ejecutado esto, ya me liberó aquí el prompt para poder volver a ejecutar otra cosa, y es porque el programa ya finalizó. Entonces pues ya prácticamente con esto es el primer código que vamos a estar haciendo. Ahora, nosotros también lo podemos ejecutar aquí desde Visual Studio Code con el plugin que les había yo comentado que se podía instalar. Entonces aquí nada más le voy a dar donde dice Run ASM Code. Si lo quieren hacer de esta forma, que es un poco más sencillo, va a cargar acá. Y por ejemplo aquí ya nos corrió nuestro hola mundo. Y ya finalizó, o sea, se dan cuenta, hace cosas bastante parecidas. Nada más que pues aquí lo hacen automático por nosotros y eso nos va a facilitar aún más las cosas. Aquí nos pregunta si queremos mantener todavía dos blocks, le voy a decir que no y ya se cerró. Ahora, también para poder empezar a hacer buenas prácticas, es recomendable siempre que vayamos a programar mandar a llamar una función o algo de alguna interrupción, poner el código únicamente que se necesite. O sea, por ejemplo, para esta función nos requiere estos tres datos o parámetros si lo queremos ver así. Entonces lo ejecutamos, lo escribimos y dejamos un espacio para que nuestro código sea más legible. De igual forma con la siguiente función, la cual es la que finaliza un programa. Aquí le voy a poner función que finaliza un programa. Entonces aquí prácticamente nada más es cuestión de esto, ¿no? De seguir un poquito estas buenas prácticas para que nuestro código sea más entendible. También en el lenguaje ensamblador se comenta con punto y coma. Cuando por ejemplo en un lenguaje de alto nivel como Java, pues sirve para cerrar una instrucción. Acá no, acá es para comentar. Así que, y de igual forma, ¿no? Aquí voy a poner que esta función para imprimir una cadena en pantalla. Entonces ya con esto se puede decir que ya hicimos nuestro primer programa, nuestro primer hola mundo. Así que pues básicamente eso es todo. O sea, como se pueden dar cuenta, para hacerlo no se requirió mucho. Lo único que es necesario, como se los comenté en videos anteriores, es el tema de las interrupciones. Si nosotros no entendemos bien cómo utilizarlo, se nos va a complicar un poco. Pero afortunadamente pues aquí la documentación ya está y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer básicamente. Entonces nada más es cuestión de definirlas, mandarlas a llamar y pasarle nuestros parámetros. Otra forma, por ejemplo, aquí ya que se me había pasado, era utilizando otra directiva. Entonces, por ejemplo, es con la instrucción lea. Le voy a decir lea de x nuestra variable letrero. Guardo, voy a ejecutarlo acá. O bueno, voy a ejecutarlo en DOSBox también. Y voy a volver a ensamblar. Me dice que no hay problemas. Entonces con la tecla hacia arriba es que estoy poniendo más rápido los comandos. Entonces por ejemplo acá mando a llamar al archivo ejecutable y me muestra lo mismo, mi hola mundo. Entonces esta es una forma utilizando offset y también utilizando lea. Ambos hacen cosas bastante parecidas para este caso de imprimir cadenas. Cuando vayamos más adelante en el curso sobre cómo imprimir una cadena que hayamos ingresado por teclado, regularmente vamos a estar utilizando esto, entre otras cosas. Entonces cualquiera de las dos es completamente válida usarlo acá, nos va a ofrecer el mismo resultado. Entonces por ejemplo acá, ¿qué pasa si yo le quitara esto? O sea, no definiera yo mi signo de pesos y mandara yo a
a ejecutar todo. O sea, por ejemplo, aquí otra vez con esto voy a volver a ensamblar. Acá no me aparece ningún error porque no es un error de sintaxis, pero si yo mando a llamar esto, se dan cuenta, sí me muestra mi cadena, pero me muestra además símbolos que pues no nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces es importante porque cuando omitimos eso, el programa sigue viendo a ver hasta dónde va a acabar y empieza a tomar estos caracteres y los empieza a trabajar de esta manera para que pues se muestren, y por eso nos empieza a mostrar todos estos símbolos extraños. Por eso es importante definir hasta dónde va a acabar una de nuestras cadenas, porque si no puede pasar esto. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacer de escribir esto? Bueno, voy a generar otro archivo y voy a tomar como referencia esto. Voy a separar aquí las pantallas. Entonces lo que voy a hacer ahora es nuevamente repetir esta instrucción .286. Voy a guardarlo de una vez. Voy a ponerle que es el omu2.asm. Ahora voy a empezar a definir los segmentos tal cual los proporciona ensamblador. Entonces, por ejemplo, con el punto voy a decir que sea .stack. Aquí yo nada más lo puedo dejar inclusive en blanco ahorita, no pasa nada, pero también lo puedo dejar así. Y puedo decirle que me defíname una localidad igual de 32. Y por ejemplo acá lo vamos a dejar vacío, ¿no? Y después vamos a poner .data, que hace referencia al segmento de datos. Y lo mismo, voy a poner mi variable letrero, la cual va a ser lo mismo, o sea, prácticamente hola forma 2, por ejemplo. Esta es la forma 2 que vamos a intentar. Vamos a cerrar la cadena desde acá. Y ahora nos vamos con el segmento de código .code. Y de ahí lo que vamos a hacer pues es poner nuestro main process, nuestro procedimiento principal. Y una vez que tengamos esto, cuando recurrimos a esta forma de poner los segmentos, pues ya no es necesario utilizar esta parte porque ya los estamos definiendo en automático. Entonces el ensamblador los va a reconocer y va a decir que a eso pertenece cada cosa. Entonces aquí por ejemplo vamos a utilizar nuevamente, vamos a decir que mueva a X. Aquí ya no vamos a utilizar datos porque como ya no tenemos algo como tal que lo referencie, entonces vamos a utilizar el arroba y vamos a decirle que es data. Entonces esa es otra forma de indicarlo. De ahí lo siguiente pues es pasar a nuestro segmento de datos, lo que tiene el registro AX. Y de acá pues voy a copiarle el mismo código. Voy a copiar todo eso, al final de cuentas esto. Lo voy a pegar. Acá por ejemplo una de las ventajas que tenemos al usar Visual Studio Code es que utilizando la herramienta de format pues nos permite darle un poquito más de legibilidad a nuestro código y nos ofrece una forma un poquito más agradable. Entonces pues bueno, ya tengo acá mi procedimiento principal. Acá por ejemplo lo único que se me pasó aquí es por ejemplo pues ya no estamos definiendo esto y aquí por ejemplo tendríamos que poner .exit y ya, ¿no? Entonces perdón, el .exit va aquí en la parte de arriba. .exit, vamos a probar y bueno, ya que tenemos esto vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver aquí que a ver si nos da algún error o no. Bueno, aquí vamos a ejecutarlo acá mejor en el DOSBox a ver qué pasa. Bueno, aquí ya me apareció. Entonces, por ejemplo, aquí me está haciendo dando algunos errores. Ok. Bueno, vamos a checarlo aquí en el DOSBox para que se nos muestre. Aquí, por ejemplo, nos marcó todo. Entonces, pues básicamente vamos a tener que corregirlo. Así que bueno, una vez hecho esto, pues lo que vamos a
a empezar a hacer, pues prácticamente es, bueno, vamos a checarlo aquí en DOSBox de manera rápida con el comando ml o mu2.sm. Aquí por ejemplo me da, dice que en la línea 2 hay un error en el caso del model. Que es otra cosa que se me estaba pasando. Cuando usamos esto hay que definir un modelo de datos, en este caso que es .model. Cuando ya vayamos en el curso más avanzado vamos a ver más a detalle el porqué de esto. Pero esto hace referencia a el tipo de modelo de datos que vayamos a usar, si para grandes datos o para datos pequeños. Voy a guardar acá el cambio y voy a volver a ejecutarlo. Entonces aquí por ejemplo ya me reducieron bastantes errores, porque este era el detalle. Al momento de estar trabajando de esta forma también es importante definir esto. Entonces por ejemplo aquí me dice que en la línea 4 hay un error que debe estar en el segmento, en qué línea, perdón, desea, en la línea número 4, ¿no? Entonces nos vamos a la línea número 4, punto stack. Entonces esto pues prácticamente nos está comentando aquí que hay algún error. Vamos a ver si no era referente a esto. Entonces nuevamente vamos a ensamblar. O vamos a quitar esta directiva, vamos a dejar esto nada más. Entonces, bueno, vamos a quitar esta parte de acá. Y vamos a empezar a... Ok, bueno, entonces cuando vayamos a definir en nuestro segmento de pila, pues básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer. Entonces por ejemplo acá yo lo voy a volver a correr, run asm code. Entonces por ejemplo acá ya, ahora sí ya me lo corrigió. Ya nada más era el detalle, el cual se me estaba obviando pasar. Pero bueno, ya lo corregimos, vimos, y es bueno que pasen estos errores a veces, porque pues así más o menos, si a alguno de ustedes les pasa, pues no hay problema. Entonces ya tenemos esto acá. Esa es otra forma de programa, utilizando meramente las directivas. Y bueno, entonces esta sería una forma que a veces cuando se está empezando a ver esto, se pide que, bueno, o les piden que lo programen así, para que aprendan a identificar los segmentos. Pero al final de cuentas pueden también optar por esta parte, que al final de cuentas se traduce en menos líneas de código. Y bueno, pues básicamente vamos a darle un formato acá y ya. Entonces si se dan cuenta son cuestiones bastante parecidas, no está peleado. Así que bueno, entonces prácticamente con esto ya estaría nuestro primer programa. En el siguiente video me voy a poner a explicarles un poco más a otras funciones de las interrupciones, cómo imprimir ciertos caracteres, que referencia a un ajuste, el código ASCII, porque aquí para entender esto también es importante irnos al código ASCII, porque esto, como en ensamblador no hay tipos de datos, entonces para poderlo entender pues es necesario ir al código ASCII para poder mostrar algún carácter. Así que si les gustó este video, pues agradeceríamos que le dieran el like, bueno, que le dieran la manita arriba, y vamos a continuar subiendo videos. Si tienen algún inconveniente pueden ponerlo en la sección de comentarios o algo que se haya dicho. Y bueno, sin más por el momento, creo que eso es todo. En un sistema operativo Linux, nada más para señalar, en el video anterior también se publicó cómo ejecutar un programa en Linux. Si es que ustedes tienen un sistema operativo Linux con la herramienta DOSBox, pues pueden ahí hacerlo. Y
siguiendo los comandos que se pusieron ahí, pues ya con eso sería todo. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video.